Bueno, en el video anterior ya visualizamos, ya vimos cómo crear y eliminar una base de datos. Aquí ya lo tenemos aquí en la lista de videos. Ya está disponible por si te lo perdiste, pues puedes visitar en la sección, la página principal, videos y buscar este video para ponerte al corriente. Entonces, ¿qué toca ahora? Hoy vamos a crear una tabla. Vamos a crear lo que es la tabla dentro de una base de datos. Ya ahorita en este momento asumimos que ya sabes, ya conoces cómo crear una base de datos. Entonces en este momento vamos a hacer el proceso de cómo crear una tabla dentro de esa base de datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar, hacer la conexión con nuestro MySQL y el Workbench. Lo primero que tenemos que hacer, recuerda que aquí abrimos nuestro panel de control de SAM. Vamos a dar Start. Listo, ya están activados. Para cerciorarnos, nos vamos al navegador. Aquí ya tengo en la barra de marcadores guardado el enlace a PHP Miami. De hecho, ya está. Vamos a actualizar. Ok, aquí está. Entonces, si te fijas o si recuerdas en el video anterior, creamos lo que son las bases de datos, ¿sí? Y en este caso, bueno, aquí ya me está pidiendo contraseña. Vamos a conectarnos. Aquí está. Creamos base de datos y borramos base de datos. Entonces, ahora vamos a crear lo que es la tabla. Obviamente vamos a crear una tabla sencilla como ejemplo para este video, porque en este momento yo asumo ya que tú conoces cómo crear una base de datos y cómo eliminarla. Entonces, vamos a crearla rápidamente. Vamos a crear una tabla, pero para ello necesitamos una base de datos. Vamos a crear una tabla sencilla de un ejemplo muy práctico que siempre se utiliza. Vamos a crear una tabla alumnos, por así decirlo, y para ello necesitamos una base de datos. Entonces vamos a crear primeramente una base de datos, create database. En este caso mi base de datos se va a llamar escuela. Vamos a ejecutar esta sentencia. Listo. En la parte de abajo podemos visualizar que ya está ejecutada. Actualizamos en la parte izquierda, le damos refrescar y listo, ya nos aparece escuela. Ahora rápidamente nos vamos a lo que es PHP Miami. De hecho, aquí ya debe de aparecer escuela. Actualizamos y listo, aquí se encuentra escuela, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el siguiente paso para crear nuestra tabla? Hay que seleccionar la base de datos creada. En este caso, si estás tú en PHP Miami, vas a dar clic a la base de datos que es escuela, le das clic y en este momento ya está seleccionada la base de datos. Si te fijas aquí en la parte superior, dice base de datos dos puntos escuela. Si tú quieres seleccionar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que quieres seleccionar master, aquí ya se encuentra master seleccionada, ¿de acuerdo? Esta base de datos recuerda que viene por default. Entonces vamos a volver a nuestra base de datos creada, que es escuela. Está completamente vacía. Entonces aquí puedes crear la tabla de diferentes maneras. Vamos a explicar en PHP Miami primeramente. Tenemos aquí dos opciones. Aquí en la parte dice crear nueva tabla. ¿Sí? Aquí le vas a poner el nombre de la tabla, por ejemplo, alumnos. Y aquí te está pidiendo, por ejemplo, aquí ya te arroja 4 columnas por default, ¿verdad? Pero si tú quieres poner 5, 6, 7, 8, 10, las columnas que tú quieras, perdón, entonces puedes colocar crear. Y en ese momento se crea lo que es la tabla, ¿de acuerdo? Ya nada más falta que le coloques cómo se van a llamar las columnas, etcétera. Entonces, esa es una manera. Vamos a crearla. Vamos a crear alumnos y vamos a colocarle 5 columnas. Vamos a darle crear y de esta manera nos arrojan las 5 columnas que tienes que llenar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que tener nuestra tabla es un identificador, ¿sí? El alumno tiene que tener un número de control, una matrícula o un número de lista, por así decirlo. Entonces, a eso se lo llamamos ID, un identificador, ¿de acuerdo? Identificador de un bajo alumno. Entonces, ¿de qué tipo va a ser?
pues tipo entero, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es asignarle un atributo de llave primaria. Es decir, que este dato va a ser el cual indica, pues de manera única, que es un registro, pues importante dentro de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, para ello hay que activarlo. En este caso, ok, aquí, primary, tienes que activar primary y vamos a ponerlo, en este caso que no sea nulo, vamos a colocar nuestro siguiente, que sería nombre, en este caso aquí le vas a cambiar a varchar, le vas a poner un tamaño, en este caso 25, vamos a colocarle apellido, vamos a colocar apellido, igual, varchar, vamos a colocarle 25 también, vamos a colocar uno que se llama edad, así lo dejamos como entero, y otro que sea, no sé, domicilio, por así decir, domicilio. En este caso son caracteres, varchar, y como es un domicilio, el domicilio tiene más letras, entonces vamos a ponerle sí, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ese momento, llevamos, aquí ya tenemos nuestros 5. Sería el identificador, el nombre, el apellido, la edad y el domicilio. Entonces, esta es una manera de cómo crear la tabla de manera gráfica, ¿sí? Entonces vamos a darle continuar, o en este caso guardar, y listo. Ya tenemos nuestra tabla alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, tú puedes crear tu tabla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a hacerla de otra manera, en este caso a través de comandos, para que tú veas la sintaxis de cómo se crea una tabla. En este caso ya no se va a llamar alumnos, porque no podemos repetir el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Vamos a realizarla, en este caso, alumnos 2. Vamos a colocarle alumnos 2. Ahora, ¿qué les parece si en vez de hacerla aquí en PHP vamos a hacerla aquí en Workbench, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar. Aquí ya debe de aparecer la tabla, porque ya la creamos en PHP Vámonos a escuela, vemos la tabla y vemos alumnos, ¿de acuerdo? Obviamente no hay ningún dato, porque todavía no llegamos a la inserción de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en lo que es en el área de Workbench? Vamos a crear una segunda tabla. Van a ser con los mismos campos. En este caso, únicamente va a cambiar el nombre de la tabla. Vamos a colocar create table. En este caso, alumnos 2, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que abrir paréntesis, punto y coma, y dentro de estos paréntesis tiene que ir toda la información que hicimos de manera, en este caso, visual, ahí en el PHP Miami. ¿Por qué? Colocamos un identificador, en este caso un ID, alumno, lo colocamos de tipo entero. Si te fijas, aquí ya nos arroja en color azul, que es una palabra en este caso clave, ¿de acuerdo? Que solamente SQL manejará el tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar la llave primaria, se coloca de la siguiente manera, primary key, vamos a colocar que no esté vacía, que forzosamente tenga un valor, para eso significa el not null, coma, vamos a colocar nombre, varchar, vamos a ponerle, le habíamos puesto 25, si no mal recuerdo. Vamos a colocar coma, vamos a colocar apellido, varchar, igual, 25, coma. ¿Qué más pusimos? Edad, ¿verdad? Edad, en este caso entero, int, coma. Y domicilio, aquí está. Varchar, de tamaño 100, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar qué es este código, qué es estas sentencias. Este código que estamos viendo, entonces nos sirve para crear, ¿sí? La tabla llamada alumnos 2. Ahora, ¿qué contiene? Contiene 5 columnas. En este caso, ID alumno, nombre, apellido, edad y domicilio, ¿de acuerdo?
Ahora, la novedad que vemos aquí, o lo más importante, es que esto de ID alumno tiene la propiedad primary key, ¿sí? Esta indica que es la clave primaria que identifica de manera única cada registro o cada fila de esta tabla. En este caso, por ejemplo, si en vez de llamarse ID alumno, que se llame matrícula, entonces ese es el identificador del alumno, que viene siendo la matrícula, que es el registro único de cada alumno, ya que no se puede repetir. Un alumno no puede tener la misma matrícula. Entonces, de eso se trata el primary key, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el not null estamos indicando que esa columna es indispensable, es decir, que siempre debe ser ingresado un ID alumno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ejecutarla, ¿sí? Podemos seleccionarla o colocar aquí el cursor y colocamos control enter. Oh, nos faltó algo que hicimos en PHP Miami. Recuerden seleccionar lo que es la base de datos. ¿Qué pasa si yo ejecuto? Vuelvo a ejecutar y me va a marcar error. Si se fijan en la parte de abajo, marca error porque no he seleccionado ninguna base de datos. ¿Sí? Aquí el Workbench me está indicando, oye, estás creando una tabla, pero ¿en qué base de datos? Por eso no me está permitiendo crear la tabla. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, use escuela. Primeramente ejecuto esta sentencia y si te fijas en la parte de abajo ya nos arrojó una palomita verde y ahora sí colocamos el cursor aquí, listo, ejecutamos y ya se debe de crear la tabla. Ahora en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda actualizamos y debe de aparecer alumnos 2. Vamos a actualizar. Listo, aquí ya tenemos nuestras dos tablas. En este caso, alumnos, la que hicimos en PHP Miami, y alumnos 2, la que acabamos de hacer en este momento. Ahora, si nos vamos a PHP Miami, la tabla alumnos 2 ya debe de aparecer, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar y listo. Aquí ya tenemos nuestras dos tablas, una creada en PHP Miami y la otra creada en Workbench, ¿de acuerdo? Ahora, si le damos clic a la tabla alumnos, podemos visualizar su estructura. Si tú le das clic en estructura, puedes ver aquí la llave, que es la llave primaria, que es autoincrementable, ¿sí? Es decir, cada registro que se vaya a colocar se va a incrementar. Por ejemplo, si vas a meter un alumno, va a tener el código 1 y así sucesivamente. Por cada alumno que vayas metiendo se va a incrementar ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como creamos lo que es nuestras tablas de manera sencilla. Ahora, ¿cómo le hago para borrar una tabla? Si te acuerdas en el video anterior, para borrar una base de datos, utilizamos la instrucción drop. En este caso, pasa lo mismo. En este caso, en PHP Miami, seleccionamos alumnos 2, nos vamos a operaciones y aquí podemos borrar lo que es la tabla. En la parte de abajo, si te fijas, al darle clic en operaciones, aquí dice vaciar la tabla y borrar la tabla. Ahora, si la tabla tuviese información, entonces elegirías estas dos instrucciones, que es vaciar o borrar la información de la tabla. Pero yo quiero borrar toda la tabla, entonces seleccionamos borrar la tabla. Aquí si le damos un clic, aquí te está indicando, estás a punto de destruir una tabla completa. ¿Realmente desea ejecutar drop table? Y aquí pues le vas a decir que sí, porque sí la quiero borrar. Entonces vamos a borrarla y listo. Nos eliminó lo que es la tabla y ya solamente tenemos una sola tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que aprendiste? A crear una tabla, ya sea en PHP Miami o Workbench, y eliminar lo que es la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tú la quieres eliminar a través de comando?
Bueno, simple y sencillamente vamos a colocar drop alumnos, que es el nombre de mi tabla, la tabla que falta. En este caso, recuerda poner table, alumnos, punto y coma, y vamos a borrar lo que es la tabla, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, para no borrarla, puedes tú copiar lo que es ese código. Bueno, de igual manera, ahorita, si nos quedamos sin tabla, la volvemos a hacer, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ejecutar esta sentencia, drop table, alumnos, y listo. Se ha borrado lo que es la tabla. Actualizamos y ya nos quedamos sin tablas, ¿de acuerdo? Entonces puedes borrar también la base de datos. Vamos a borrar la base de datos para quedarnos sin nada. Drop, database, database, escuela. Entonces vamos a borrar todo lo que hemos hecho y no te preocupes, lo puedes hacer para práctica, ¿de acuerdo? La podemos hacer, podemos crear otra vez la base de datos, podemos crear nuestra tabla. Y ese sería el ejercicio para que tú tengas lo que es tu base de datos y tu tabla ya creada. Y de esta manera hemos aprendido lo que es crear una tabla y repasamos cómo crear nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos crear base de datos, ya sabemos borrar base de datos y ya sabemos crear y borrar una tabla, ¿de acuerdo? Entonces en el próximo video vamos a insertar registros o datos en nuestra tabla, en este caso alumnos, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en el próximo video. Bye.